Capítulo 3. Conversaciones y estudios entre Carola, mi sobrina, y audiolecturas. En el teatro de la vida celular, el agua danza al ritmo de la osmosis, una coreografía sutil pero imprescindible para el equilibrio de las concentraciones. Imagina una membrana, una fina cortina de posibilidades que separa dos mundos acuosos. En un lado, los solutos se congregan. Es una fiesta bulliciosa donde la concentración alcanza su punto máximo. En el otro lado, la soledad reina y los solutos son tímidos, apenas se encuentran. La membrana, una gran anfitriona, es permeable al agua, pero excluye a los solutos de la fiesta. Así, el baile comienza. El agua, una bailarina incansable, se desliza a través de la membrana buscando equilibrar la balanza de las concentraciones. Con pasos sutiles, avanza desde el lado donde la concentración de soluto es más baja hacia el lado de la fiesta bulliciosa donde la concentración es alta. El objetivo es simple: diluir, armonizar y alcanzar el punto de equilibrio. La osmosis, la coreografía del agua, es una fuerza misteriosa pero poderosa. A través de esta danza, la célula mantiene su equilibrio osmótico, su vida en armonía con el medio ambiente, un proceso vital para su supervivencia y bienestar. En cada célula, en cada rincón del cuerpo, la osmosis juega un papel crucial: la regulación del volumen celular, el transporte de nutrientes y la danza renal que culmina en la eliminación de desechos a través de la orina. Todo es una sinfonía orquestada por el agua y la membrana. Así, mientras las células viven y trabajan, la osmosis continúa su baile eterno, una danza silenciosa pero imprescindible para la vida misma. ¿Qué es la osmosis? La osmosis es el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable desde un área de menor concentración de solutos hacia un área de mayor concentración de solutos. ¿Qué sucede si una membrana es permeable al agua pero no a los solutos? El agua se moverá a través de la membrana, pero los solutos quedarán restringidos a un lado de la membrana. ¿Cuál es el objetivo de la osmosis? El objeto de la osmosis es equilibrar las concentraciones de soluto en ambos lados de la membrana, diluyendo los solutos en el lado de mayor concentración. ¿Por qué es importante la osmosis para las células? La osmosis es crucial para mantener el equilibrio osmótico y la homeostasis celular, permitiendo el transporte adecuado de nutrientes y regulando el volumen celular. ¿Qué papel desempeña la osmosis en la eliminación de desechos del cuerpo? La osmosis contribuye a la función de los riñones al permitir que el agua y los solutos se muevan a través de la membrana de las células renales, lo que resulta en la formación de la orina y la eliminación de desechos del cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre una membrana permeable y una membrana semipermeable? Una membrana permeable permite el paso tanto del agua como de los solutos, mientras que una membrana semipermeable solo permite el paso del agua, pero no de los solutos. ¿Cómo se podría describir la osmosis en términos de un baile? La osmosis es como una delicada danza entre el agua y la membrana semipermeable, donde el agua es la bailarina que se mueve de manera grácil y armoniosa para diluir y equilibrar las concentraciones de solutos en ambos lados. El agua, esa intrépida bailarina, se mueve con gracia y destreza a través de la membrana semipermeable y en su danza provoca cambios en el volumen del fluido que caracterizan la maravillosa coreografía de la osmosis. En un lado de la membrana, el ambiente es bullicioso, repleto de solutos ansiosos por celebrar su alta concentración. El agua, encantada por la fiesta, acude a la cita y como buena bailarina se entrega a diluir esa aglomeración de solutos. El resultado es un aumento en el volumen de fluido en el lado de la membrana donde la concentración de soluto es mayor. Pero la danza no termina aquí, pues en el otro lado de la membrana, la soledad reina y los solutos son escasos, apenas asoman tímidamente. El agua, en su viaje constante hacia el equilibrio, se aleja de este lado menos concurrido, llevándose consigo una porción de volumen de fluido. Así, la balanza de concentraciones se ajusta, los volúmenes cambian y la homeostasis se mantiene.
En este frenesí coreográfico, la osmosis desempeña un papel crucial en la vida celular y en la función de sistemas biológicos como el intestino y los riñones. Cada célula es testigo de esta danza del agua y en su equilibrio encuentran su bienestar y su existencia en armonía. ¿Qué ocurre con el volumen de fluido en el lado de la membrana con mayor concentración de solutos? El volumen de fluido aumenta en el lado de la membrana con mayor concentración de solutos, debido a que el agua se mueve hacia ese lado para diluir la alta concentración de solutos. ¿Y qué sucede con el volumen de fluido en el lado de la membrana con menor concentración de solutos? En el lado de la membrana con menor concentración de solutos, el volumen de fluido disminuye, ya que el agua se aleja de ese lado al dirigirse hacia el lado con mayor concentración de solutos. ¿Qué función cumple la osmosis en la regulación del equilibrio de agua en las células? La osmosis permite que el agua se mueva a través de la membrana celular, equilibrando las concentraciones de soluto en el interior y exterior de la célula, lo que es esencial para mantener el equilibrio de agua en las células. ¿Cuál es el papel de la osmosis en la absorción de nutrientes en el intestino? La osmosis facilita la absorción de nutrientes en el intestino al permitir que el agua se mueva hacia el lado con mayor concentración de solutos en el tracto intestinal, favoreciendo el transporte de nutrientes hacia el interior del cuerpo. ¿Por qué es importante el cambio en el volumen de fluido en la osmosis? El cambio en el volumen de fluido es crucial para equilibrar las concentraciones de solutos en ambos lados de la membrana, lo que ayuda a mantener la homeostasis y el funcionamiento adecuado de los sistemas biológicos. ¿Cuáles son algunos sistemas biológicos en los que la osmosis es un proceso esencial? La osmosis es esencial en sistemas biológicos como la regulación del equilibrio de agua en las células, la absorción de nutrientes en el intestino y la función de los riñones en la producción de orina. ¿Cómo podríamos comparar la osmosis con una danza en términos literarios? La osmosis se asemeja a una danza delicada y precisa, donde el agua es la bailarina que se desliza a través de la membrana, moviéndose hacia los lugares donde la concentración de solutos la convoca, buscando siempre el equilibrio y la armonía en el escenario celular. En el escenario celular, una coreografía sutil pero poderosa se desarrolla a medida que el agua se entrega a la danza de la presión osmótica. Esta fuerza invisible pero determinante impulsa el movimiento del agua a través de la membrana, tejiendo una red de conexiones en los sistemas biológicos. La presión osmótica, ese enigmático conductor, está íntimamente relacionado con la concentración de solutos. En un lado de la membrana, la concentración de solutos se agolpa y la presión osmótica se eleva, llamando al agua a unirse a la fiesta. En el otro lado, la soledad reina y la concentración de agua se hace más notoria. Pero la presión osmótica persiste, su llamado imperceptible pero efectivo. El agua se deja llevar, guiada por esta fuerza, moviéndose desde el lado con baja presión osmótica hacia el lado con alta presión osmótica. Es una danza que busca el equilibrio, un intento de igualar las concentraciones de solutos en ambos lados. Y así la presión osmótica dirige este movimiento, manteniendo el delicado equilibrio y la homeostasis en las células y tejidos. ¿Cómo se puede entender el movimiento osmótico del agua? El movimiento osmótico del agua puede entenderse como impulsado por una diferencia en la presión osmótica entre dos lados de una membrana semipermeable. ¿Qué es la presión osmótica y a qué está relacionada? La presión osmótica es una fuerza proporcional a la concentración de solutos en una solución. Está relacionada con la capacidad que tienen los solutos de ejercer presión y atraer agua. ¿Hacia dónde se mueve el agua en presencia de una diferencia de concentración de solutos? El agua se mueve desde el lado con baja presión osmótica, mayor concentración de agua, hacia el lado con alta presión osmótica, mayor concentración de solutos. ¿Cuál es el objetivo del movimiento del agua en la osmosis?
El objetivo del movimiento del agua en la osmosis es igualar las concentraciones de solutos en ambos lados de la membrana y alcanzar un equilibrio osmótico. ¿Por qué la presión osmótica es importante en sistemas biológicos? La presión osmótica es fundamental para regular los flujos de agua y solutos en sistemas biológicos, lo que contribuye al mantenimiento del equilibrio y la homeostasis en las células y tejidos. ¿Qué función cumple la presión osmótica en la respuesta de las células y organismos a los gradientes de concentración? La presión osmótica guía el movimiento del agua y los solutos en respuesta a los gradientes de concentración, lo que ayuda a mantener el equilibrio en el entorno celular y en el organismo. ¿Cuáles son los conceptos esenciales para entender cómo las células y los organismos responden a los gradientes de concentración? Para entender cómo las células y los organismos responden a los gradientes de concentración, es esencial comprender la osmosis y la presión osmótica, que regulan el movimiento del agua y los solutos en el medio celular y tisular. En el fascinante escenario de la vida, otro acto de la danza acuática se desenvuelve, impulsado por la misteriosa presión hidrostática. Esta fuerza oculta pero poderosa dirige el movimiento del agua a través de las membranas, tejiendo un enredo de destinos en el vasto mundo biológico. La presión hidrostática, ese enigmático bailarín, también despliega su magia en el tablero celular. En un lado de la membrana, la presión hidrostática se eleva como una ola imponente, y el agua, encantada, responde a su llamado, desplazándose hacia el lado donde la presión es baja. Pero, a diferencia de la presión osmótica que se inspira en la concentración de solutos, esta danza es guiada por la fuerza ejercida por el líquido, su peso en el universo acuoso o por una fuerza externa aplicada. Así, si en la danza celular se distingue una diferencia en la presión hidrostática entre los dos lados de la membrana, el agua fluye desde el lugar donde la presión es alta hacia el lugar donde la presión es baja. Es una sinfonía de movimientos, una coreografía fluida que regula el flujo de sangre en los sistemas circulatorios. El corazón, generoso coreógrafo, impulsa la sangre a través de los vasos sanguíneos, garantizando que cada tejido del cuerpo reciba su alimento vital de oxígeno y nutriente. Y también en los riñones y otros órganos, esta danza influye en la filtración y reabsorción de líquidos, contribuyendo a la delicada regulación del equilibrio de fluidos en el cuerpo. ¿Qué puede impulsar el movimiento de agua a través de la membrana, además de la diferencia en la presión osmótica? Además de la diferencia en la presión osmótica, la diferencia en la presión hidrostática en los dos lados de la membrana también puede impulsar el movimiento de agua a través de ella. ¿Cuál es la diferencia entre la presión osmótica y la presión hidrostática? La presión osmótica se debe a la concentración de solutos, mientras que la presión hidrostática se debe a la fuerza ejercida por el líquido debido a su peso o a una fuerza aplicada externamente. ¿Hacia dónde fluye el agua en presencia de una diferencia en la presión hidrostática? El agua fluye desde el lado con alta presión hidrostática hacia el lado con baja presión hidrostática. ¿En qué sistemas biológicos es especialmente importante este fenómeno de presión hidrostática? Este fenómeno de presión hidrostática es especialmente importante en los sistemas circulatorios, como la circulación sanguínea en los vasos sanguíneos. ¿Qué función cumple la presión hidrostática generada por el corazón en el sistema circulatorio? La presión hidrostática generada por el corazón impulsa el flujo de sangre a través de los vasos sanguíneos, asegurando el suministro adecuado de oxígeno y nutrientes a los tejidos del cuerpo. ¿Cómo influye la presión hidrostática en la regulación del equilibrio de fluidos en el cuerpo? La presión hidrostática también puede influir en la filtración y reabsorción de líquidos en los riñones y otros órganos, contribuyendo a la regulación del equilibrio de fluidos en el cuerpo. ¿Qué características hacen de la presión hidrostática un elemento esencial en la danza de la vida? La presión hidrostática, como otro componente de la danza de la vida, permite dirigir el flujo de agua en los sistemas biológicos, manteniendo el equilibrio y garantizando el bienestar de cada célula y tejido en el gran escenario de la existencia.
En el intrincado laberinto de la circulación sanguínea, un baile de fuerzas controla la dirección del flujo neto de líquido a través de la delicada pared de los capilares. La ecuación de Starling, una compleja partitura, describe los secretos detrás de este movimiento líquido. Los capilares, esos vasos sanguíneos diminutos y delicados, son testigos de la danza de dos fuerzas principales, la presión hidrostática y la presión osmótica. La presión hidrostática, ese empuje interior, ejerce su fuerza desde lo más profundo de los capilares, intentando llevar el líquido hacia los tejidos circundantes. Su impulso es poderoso y anhela liberar el líquido en una expansión líquida hacia el exterior. La presión osmótica, en cambio, es la atracción del interior. Las proteínas y moléculas presentes en el plasma sanguíneo, como músicos expertos, tocan una melodía de atracción. El líquido, como un bailarín hipnotizado, se siente atraído hacia el interior del capilar, ansioso por unirse a esta fiesta proteica. La ecuación de Starling, al compás de esta danza, dicta el flujo neto de líquido a través del capilar. Un delicado equilibrio entre las fuerzas interiores y exteriores, entre la presión hidrostática y la presión osmótica, guía el movimiento. Si la presión hidrostática supera la presión osmótica en el capilar, el líquido se precipita hacia los tejidos, se escapa en un éxodo líquido. Pero si la presión osmótica toma el control, el líquido danza en dirección opuesta, entrando en el capilar desde los tejidos circundantes. Esta ecuación, este equilibrio de presiones, es la esencia misma del intercambio líquido y la entrega de nutrientes y oxígeno a las células. Cada capilar es un teatro, donde los actores líquidos se mueven con precisión, asegurando un suministro adecuado de recursos vitales y la eliminación de desechos. ¿Qué describe la ecuación de Starling? La ecuación de Starling describe los factores que influyen en el movimiento del líquido a través de las paredes de los capilares, teniendo en cuenta la presión hidrostática y la presión osmótica. ¿Cuál es la diferencia entre la presión hidrostática y la presión osmótica? La presión hidrostática es la fuerza ejercida por el líquido en el interior del capilar que tiende a empujar el líquido hacia los tejidos circundantes, mientras que la presión osmótica es la fuerza ejercida por las proteínas y otras moléculas que tiende a atraer el líquido hacia el interior del capilar. ¿Cómo afecta la diferencia entre la presión hidrostática y la presión osmótica al flujo neto de líquido? El flujo neto de líquido a través del capilar depende de la diferencia entre la presión hidrostática y la presión osmótica en el interior del capilar en comparación con las fuerzas en el exterior del capilar. ¿Qué sucede cuando la presión hidrostática es mayor que la presión osmótica en el capilar? Cuando la presión hidrostática es mayor que la presión osmótica en el capilar, el líquido tiende a salir del capilar hacia los tejidos circundantes. ¿Y qué ocurre cuando la presión osmótica es mayor que la presión hidrostática? Cuando la presión osmótica es mayor que la presión hidrostática, el líquido tiende a entrar en el capilar desde los tejidos circundantes. ¿Por qué es importante el equilibrio de presiones en el movimiento de líquido a través de los capilares? El equilibrio de presiones es esencial para mantener un adecuado intercambio de líquidos y solutos entre el sistema circulatorio y los tejidos circundantes, asegurando un suministro adecuado de nutrientes y oxígeno a las células y la eliminación de productos de desecho. ¿En qué sistema biológico es especialmente relevante la ecuación de Starling? La ecuación de Starling es especialmente relevante en el sistema circulatorio, donde los capilares juegan un papel fundamental en el transporte de líquidos y nutrientes entre el sistema sanguíneo y los tejidos del cuerpo. ¿Qué otros factores pueden influir en el equilibrio de las presiones en los capilares? Además de la presión hidrostática y la presión osmótica, otros factores como la permeabilidad de la membrana capilar y la concentración de solutos en los tejidos también pueden influir en el equilibrio de las presiones y el flujo de líquido a través de los capilares. ¿Cómo se relaciona la ecuación de Starling con la homeostasis del cuerpo? La ecuación de Starling es crucial para mantener la homeostasis del cuerpo, ya que regula el flujo de líquido y nutrientes entre el sistema circulatorio y los tejidos,
asegurando que las células reciban lo que necesitan y eliminando lo que no es necesario. ¿Qué papel juegan los capilares en el suministro de oxígeno y nutrientes a las células del cuerpo? Los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños y delgados, y su estructura permite el intercambio de líquidos, oxígeno y nutrientes entre el sistema circulatorio y los tejidos, asegurando el suministro adecuado a las células y la eliminación de desechos metabólicos. ¿Cómo pueden afectar ciertas enfermedades o condiciones médicas el equilibrio de las presiones en los capilares? Algunas enfermedades o condiciones médicas pueden afectar la permeabilidad de las membranas capilares, la concentración de solutos en los tejidos o la función del sistema circulatorio, lo que puede alterar el equilibrio de las presiones y tener consecuencias para el intercambio líquido y el suministro de nutrientes en el cuerpo. ¿Qué importancia tiene el conocimiento de la ecuación de Starling en el campo de la medicina y la investigación biomédica? El conocimiento de la ecuación de Starling es de gran importancia en el campo de la medicina y la investigación biomédica, ya que ayuda a comprender los mecanismos involucrados en el transporte de líquidos y nutrientes en el cuerpo y puede ser relevante para el desarrollo de tratamientos y terapias médicas. En el maravilloso escenario celular, los solutos bailan una danza sutil, determinando el destino del volumen celular. Al frente, un soluto permeante, ágil y flexible atraviesa con gracia la barrera de membrana, borrando su propio gradiente de concentración. Su danza es efímera, como una brisa que acaricia el volumen celular por un instante. Un cambio en la concentración extracelular de este soluto permeante provoca un giro temporal en el volumen celular, pero pronto el equilibrio se restablece y todo vuelve a su lugar. En contraste, en la otra esquina del escenario, un soluto impermeante, aparentemente inmóvil, se enfrenta a la barrera de membrana, incapaz de atravesarla para borrar su gradiente de concentración. Su danza es pausada, sus movimientos persistentes. Un cambio en la concentración de este soluto impermeable causa una alteración permanente en el volumen celular, como una marca que perdure en el tiempo. En síntesis, los solutos permeantes, con su gracia y destreza, igualan sus concentraciones dentro y fuera de la célula, ofreciendo un cambio momentáneo en el volumen celular. Mientras tanto, los solutos impermeantes, con su inmovilidad, mantienen sus diferencias de concentración, conduciendo a un cambio permanente en el volumen celular. Estos conceptos, esta coreografía celular, son esenciales para comprender cómo los cambios en la concentración de solutos afectan el volumen celular y cómo se mantiene la homeostasis y el equilibrio en el vibrante mundo de las células y tejidos. ¿Qué ocurre cuando un soluto permeante atraviesa una barrera de membrana? Cuando un soluto permeante atraviesa una barrera de membrana, puede igualar su concentración dentro y fuera de la célula, lo que resulta en un cambio temporal en el volumen celular. ¿Por qué el cambio en la concentración extracelular de un soluto permeante solo causa un cambio transitorio en el volumen celular? El cambio en la concentración extracelular de un soluto permeante solo causa un cambio transitorio en el volumen celular porque este soluto puede atravesar la barrera de membrana y ajustar su concentración tanto dentro como fuera de la célula, restableciendo el equilibrio rápidamente. ¿Qué sucede con el volumen celular cuando hay un cambio en la concentración de un soluto permeante? Cuando hay un cambio en la concentración de un soluto permeante, el volumen celular puede variar temporalmente, pero volverá a su estado inicial una vez que se alcance el equilibrio. ¿Cómo se comporta un soluto impermeante en relación con su gradiente de concentración? Un soluto impermeante no puede atravesar la barrera de membrana para borrar su gradiente de concentración, por lo que mantiene sus diferencias de concentración entre el interior y el exterior de la célula. ¿Por qué un cambio en la concentración de un soluto impermeante puede causar un cambio persistente en el volumen celular? Un cambio en la concentración de un soluto impermeante puede causar un cambio persistente en el volumen celular porque este soluto no puede igualar sus concentraciones,
lo que da lugar a una alteración que perdure en el tiempo. ¿Cuál es la diferencia clave entre los solutos permeantes y los solutos impermeantes en relación con su influencia en el volumen celular? La diferencia clave entre los solutos permeantes y los solutos impermeantes es que los permeantes pueden igualar sus concentraciones dentro y fuera de la célula, lo que conduce a cambios temporales en el volumen celular, mientras que los impermeantes no pueden igualar sus concentraciones, provocando cambios persistentes. ¿Cómo afecta esta danza de los solutos al mantenimiento de la homeostasis y el equilibrio en las células y tejidos? La danza de los solutos, con sus cambios temporales y persistentes en el volumen celular, es esencial para el mantenimiento de la homeostasis y el equilibrio en las células y tejidos, asegurando que cada componente celular se mantenga en su justo lugar y que el bienestar del organismo sea preservado. ¿Qué otros factores pueden influir en el volumen celular, además de los cambios en la concentración de solutos? Además de los cambios en la concentración de solutos, otros factores como la presión osmótica, la presión hidrostática, el transporte activo de solutos y el estado de la membrana celular también pueden influir en el volumen celular. ¿Qué sucede si hay una alteración persistente en el volumen celular debido a cambios en la concentración de solutos impermeantes? Si hay una alteración persistente en el volumen celular debido a cambios en la concentración de solutos impermeantes, esto puede tener consecuencias para la función y el equilibrio celular y puede estar asociado con condiciones médicas o enfermedades específicas. ¿En qué situaciones o procesos biológicos específicos es especialmente relevante la diferencia entre solutos permeantes e impermeantes en la regulación del volumen celular? La diferencia entre solutos permeantes e impermeantes en la regulación del volumen celular es especialmente relevante en procesos biológicos como la regulación del equilibrio de líquido en los riñones, la respuesta celular a cambios en la concentración de nutrientes y la homeostasis en diversos tejidos y órganos del cuerpo. ¿Qué papel juega el transporte activo de solutos en la regulación del volumen celular y cómo se relaciona con la danza de los solutos? El transporte activo de solutos puede influir en la regulación del volumen celular, ya que permite que ciertos solutos sean transportados en contra de sus gradientes de concentración. Esto puede ser relevante para la danza de los solutos al modificar las concentraciones celulares y extracelulares. ¿Cómo se coordinan los diferentes mecanismos y fuerzas en el interior de la célula para mantener el equilibrio en presencia de cambios en la concentración de solutos? El equilibrio en presencia de cambios en la concentración de solutos se coordina a través de complejas interacciones celulares, donde las fuerzas osmóticas, las fuerzas de transporte y la regulación génica trabajan juntas para mantener la homeostasis y el funcionamiento adecuado de la célula. ¿Qué implicaciones tienen estos conceptos para la investigación médica y la búsqueda de tratamientos para ciertas condiciones o enfermedades? El entendimiento de cómo los cambios en la concentración de solutos afectan el volumen celular y cómo se mantiene la homeostasis celular es esencial en la investigación médica y el desarrollo de tratamientos para condiciones y enfermedades que involucran desequilibrios en el volumen celular, como enfermedades renales, edema y alteraciones metabólicas, entre otras. En el tercer capítulo de nuestra narrativa científica, hemos explorado la fascinante danza de los solutos en el mundo celular. En este escenario, los solutos permeantes y los solutos impermeantes se entrelazan, dirigiendo el destino del volumen celular. Los solutos permeantes, ágiles y flexibles, atraviesan con gracia la barrera de membrana y pueden igualar sus concentraciones dentro y fuera de la célula, provocando un cambio temporal en el volumen celular. Por otro lado, los solutos impermeantes, aparentemente inmóviles, no pueden atravesar la barrera de membrana y mantienen sus diferencias de concentración, lo que da lugar a un cambio persistente en el volumen celular. Estos conceptos son fundamentales para comprender cómo los cambios en la concentración de solutos pueden afectar el equilibrio y la homeostasis en las células y tejidos. La ecuación de Starling,
Una compleja partitura describe cómo la presión hidrostática y la presión osmótica influyen en el movimiento del líquido a través de los capilares, esos vasos sanguíneos diminutos y delicados. En este baile celular, el equilibrio y la coordinación son clave. La danza de los solutos y las fuerzas osmóticas se entrelazan para mantener la homeostasis y asegurar el suministro adecuado de nutrientes y oxígeno a las células, así como la eliminación de productos de desecho. Cada componente celular, como un intrincado actor, juega un papel esencial en el vibrante espectáculo de la vida. Con este tercer capítulo, hemos adentrado en las profundidades de la regulación celular y hemos presenciado cómo las fuerzas invisibles, pero poderosas, danzan y aseguran el delicado equilibrio en el mundo biológico. La investigación médica y la búsqueda de tratamientos para diversas condiciones y enfermedades se ven iluminadas por el conocimiento de esta danza celular. Y continuaremos nuestra exploración en capítulos posteriores para desentrañar más secretos de la vida en sus niveles más íntimos y fascinantes.